artículos de revisión en las que dice, les traduzco yo a ustedes, el mieloma múltiple sigue siendo una enfermedad incurable para la mayoría de los pacientes. O la segunda frase dice, a pesar de innovaciones sustanciales en el tratamiento del mieloma múltiple, sigue siendo una enfermedad incurable, etc. Es decir, la palabra incurable abre el primer párrafo casi siempre. Y esa apertura como primer párrafo en una lectura, es obvio que esto está dirigido a quienes nos dedicamos a la especialidad, pero esto es acceso muchas veces, y hoy en día, gracias a la comunicación, a casi todos los pacientes, es una apertura, digamos que poco auspiciosa, ¿no? Digamos que suena como muy fuerte. Entonces, lo primero que quiero hacer es recordarles que hay otras enfermedades incurables en la medicina. La hipertensión arterial es una enfermedad incurable. La diabetes mellitus es una enfermedad incurable. La artritis reumatoidea, por ejemplo, o el lupus eritematoso sistémico y muchas otras más, son enfermedades en la mayoría de las ocasiones incurables. Tal vez la hipertensión arterial sea un modelo o un paradigma porque nadie o ningún paciente que tiene hipertensión arterial y que lee algo sobre su enfermedad, cuando lee algo de su enfermedad en el primer artículo, tiene como un impulso que no sabe si vale la pena seguir viviendo. Y de eso se trata, que vale la pena seguir viviendo, sin lugar a dudas. Por supuesto que la vida transcurre, y como muchas veces a uno le dicen, doctor, yo quiero estar igual que hace 10 años cuando no tenía esta enfermedad. Y yo le digo, mire, yo también quisiera estar igual que hace 10 años, aunque no tengo la enfermedad, pero es absolutamente imposible. Ni usted ni yo vamos a estar igual que hace 10 años porque el tiempo pasa. Y el tiempo trae a veces de alguna manera, enfermedades. Entonces, encontrar que la vida sí tiene algunas posibilidades de conciliación con las enfermedades que nos toca, tal vez ese es el punto más importante y es el punto que todos tenemos que entender. Nosotros como médicos de este lado, ustedes como cuidadores y como pacientes del otro lado. Entonces, ¿qué es? Yo pregunto, ¿qué es calidad de vida junto a una enfermedad incurable? El mieloma en sí tiene ciertas cuestiones que hacen que podamos adscribir en qué se rompe ese equilibrio, y es, por un lado, una ruptura por la enfermedad, esa calidad de vida que uno tiene y que la enfermedad de alguna forma es responsable de haber alterado. La enfermedad ósea, los dolores, las fracturas, la anemia, la fatiga, los problemas renales y las infecciones son patrimonio de la enfermedad y hacen que la vida cambie por culpa de la enfermedad. Pero también está del otro lado, y es lo que hacemos con nuestros tratamientos. Nuestros tratamientos también pueden de alguna manera corromper la calidad de vida. ¿Y de qué manera? Bueno, pinchando a la gente, haciéndole poner sueros, suprimiendo la capacidad de defensas y generando mayor susceptibilidad para infecciones, toxicidades específicas de las distintas drogas. Muchos de ustedes estamos escuchando que se quejan del adormecimiento en las manos y en los pies que les produce o la talidomida o el Belcade, etc. La necesidad de internarse de vez en cuando y algunas ocasiones que el hecho de haber sido tratado por esta enfermedad genera una susceptibilidad a mayor posibilidad de otras neoplasias en el futuro. Entonces, no es moco de pavo, por decirlo de alguna manera, lo que nosotros generamos, y no lo es tampoco lo que la enfermedad genera. Pero lo que sí es posible es decir, y como decía la señora Benedetti, es el apellido que escuché de Paraná, que tiene una excelente... yo escuché, ¿por qué escuché Paraná? No sé, que es una cosa geográfica, perdón, disculpe. Bueno, medir la calidad de vida de una manera objetiva es muy difícil,
porque en general estamos tratando de medir objetivamente algo que es absolutamente subjetivo. Y yo digo, los médicos tenemos una gran variedad de recursos tecnológicos para medir ciertas cosas que dificultan al funcionamiento normal del organismo. Termómetros, estetoscopios, radiografías, resonancias, etc. Pero para medir la calidad de vida, ninguna de estas cosas sirve. Para medir la calidad de vida, lo único que podemos hacer es preguntar y obviamente escuchar qué es lo que se nos dice. Y para preguntar y escuchar tenemos que lograr de alguna manera armonizar lo que preguntamos y lo que nos responden. Y esto no es sencillo, porque durante el tratamiento puede haber distintas complicaciones, por ejemplo que la dexametasona levante la glucemia o que haya infecciones por herpes o neutropenias, etc. Y a veces surge la pregunta, ¿esto es vida? Y de esto se puede salir. Entonces, yo ahora voy a sintéticamente decirles que existen instrumentos que tenemos los médicos que no son aparatos, sino que son cuestionarios que nosotros elaboramos y que tal vez algunos de ustedes que participan de algún ensayo clínico hayan recibido, y que es muy importante que los médicos tengamos como devolución, porque estos cuestionarios nos sirven para saber si el tratamiento, además de bajar la proteína, mejora las condiciones habituales en las que uno desarrolla su vida. Y estos son los cuestionarios que circulan con todas estas siglas. A los médicos nos encanta las siglas. Este es el FLIC, que es el Functional Living Index Cancer. Son muchos de algunos organismos americanos. El FAT o el cuestionario más habitual, que son los de la IORTC, que es el organismo europeo de investigación. Todos estos son módulos que además se van validando de acuerdo a las situaciones culturales, sociales y económicas de cada población que se estudia para esto. Por ejemplo, el Grupo Europeo de Investigación en Cáncer tiene un módulo específico para mieloma, que es el MI24, y que está estandarizado, y son una serie de preguntas que en muchos de los ensayos clínicos que se utilizan en el tratamiento del mieloma, la gente contesta para ver si además hay algo relacionado a la fatiga, al dolor, a las náuseas, a la disnea, y cómo impactan globalmente en la salud, en la percepción que cada uno tiene de la salud, que es algo muy, muy importante. Y acá fíjense que de nuevo les muestro cosas que a veces miramos los médicos. Yo no les pido que ensayen las curvas, pero a veces los resultados de una intervención y otra intervención en un ensayo clínico son iguales. Con el tratamiento A y el tratamiento B tenemos resultados muy parecidos. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar que sea mejor el tratamiento A que el tratamiento B? Y por ejemplo, la calidad de vida hoy en día está cobrando una importancia cada vez mayor, a tal punto que fíjense, este es un artículo que les pongo acá de revisión, muy importante, de una de las autoridades más notables en el tratamiento del mieloma, que es el Dr. Fury, y que dice: remisiones completas durables y calidad de vida como objetivos primarios. Es decir, que para los médicos cada vez más la calidad de vida pasa a ser una cuestión que queremos objetivar de alguna manera, si bien es cierto que es muy difícil. Y no solamente en artículos de revisión, esto, fíjense el título de este trabajo, muestran que la calidad de vida, que es lo que ya he subrayado en amarillo, es algo que en los ensayos clínicos está cobrando cada vez más importancia. Lo que sí nosotros podemos ver es que se evalúan gráficamente, y acá en estas curvas vemos cómo, por ejemplo, con una intervención terapéutica, las determinaciones de la calidad de vida global o algunos estudios específicos como funcionales, a medida que avanza el tratamiento, van hacia arriba, van mejorando. Es decir, se le presta muchísima atención a estos conceptos. Y acá hay estudios con bortezomib, por ejemplo, donde se demuestra que la calidad de vida aumentó, utilizando todas estas medidas que yo les había
mencionado, y se pueden demostrar en estudios realizados en pacientes, por ejemplo, que mejoran la sensación de perspectiva futura, los síntomas de la enfermedad, esferas emocionales, medidas globales, medidas cognitivas, la capacidad de conciliar el sueño, disminuye el dolor, la constipación, y todas estas cosas se han prestado mucha atención y son motivo de publicaciones que nosotros los médicos cada vez y con mayor atención estamos hoy en día leyendo. Entonces, la primera conclusión es que la calidad de vida, junto con el tiempo de duración de la remisión de la enfermedad, hablando de mieloma, son objetivos principales del tratamiento. Y esto es algo que todos no deben dejar de perder en su perspectiva. Y que estudios controlados, por ejemplo, en el que se utiliza el bortezomib, que es una de las nuevas drogas que tal vez sabe el doctor Jagannath, muestran que también hay una mejoría notable de la calidad de vida cuando se lo utiliza. Ahora, yo les voy a hacer una referencia un poco graciosa porque siempre trato de salir con algo un poco de humor frente a estas situaciones que a veces son bastante pesadas. Entonces le pido perdón a nuestro orador de 88 años que ha hecho uso de la palabra antes por considerarlo dentro de un grupo específico y determinado de acuerdo a la edad. Esto no tiene ninguna intención discriminatoria. Pero lo cierto es que a medida que avanza la edad, a medida que nos ponemos más viejos, aumenta más las posibilidades de que tengamos desórdenes de las proteínas. De hecho, en poblaciones occidentales en donde los viejos aumentan cada vez más, el mieloma empieza a ser mucho más frecuente, ¿no? Entonces, por eso han sido tan importantes estudios en poblaciones que ya desde hace mucho tiempo son viejas, por ejemplo, la población de Suecia o de los países escandinavos. Pero la calidad de vida también tiene una variación muy fuerte en relación a la cultura y a la percepción. Y entonces yo traté de evaluar un grupo de gente mayor y preguntarle a este grupo de gente mayor qué pasa con su calidad de vida o qué es calidad de vida para ellos. Claro, yo tuve que recurrir dentro de ese grupo mayor. Yo tengo una abuela que está por cumplir 95 años y una serie de tías que andan por más de los 80. Kuzminski es mi apellido, se los recuerdo. Esta gente, estas señoras, son muy prototípicas y es el prototípico estilo de lo que se llama la madre judía, la Ibi Shemame. No sé si ustedes han escuchado algún chiste. Entonces yo trato de preguntarle, a ver, ¿qué es calidad de vida para vos? Entonces estas respuestas me dieron una situación muy ejemplar de cómo difiere la calidad de vida de uno a otro. Entonces, calidad de vida para una madre judía mayor de 80 años que de por sí tiene un elevado riesgo de tener un trastorno de las proteínas. Lo primero que me dicen, tener salud, pero con algo para quejarse. Por otro lado, que nadie se queje más que ella, porque si no... Lo otro, para tener una buena calidad de vida, que los hijos y los nietos sean universitarios. Y también se tiene que saber que nadie cocina como ella. Por otro lado, ella quiere vivir hasta los 120, no tiene ninguna duda, y ese es su objetivo principal. También es muy importante que cuando ella tiene frío, todos se tienen que poner un saco. Y lo otro que me dice, como corolario final, que es el remache de la culpa, es: sería muy bueno que los hijos y los nietos alguna vez se acuerden de ella y la llamen por teléfono, aunque sea una sola vez en la vida. Conclusiones, entonces. Cuando nosotros consideramos el tratamiento de un paciente con mieloma múltiple y cuando los pacientes consideran su propio tratamiento, se debe tener en cuenta, por supuesto, que la eficacia del tratamiento. En segundo lugar, la edad y las comorbilidades de cada paciente. Y en tercer lugar, que la calidad de vida que ofrece el tratamiento, que debe tomarse una población equivalente como referente para la edad y el nivel sociocultural, esto que yo le dije como un chiste, en realidad no es un chiste,
debe tomarse todo como un todo, para decirlo de alguna manera, pero por sobre todo, lo que más importa es lo que el paciente va a decidir. Nada más. Muchas gracias.